Buenos días, mi nombre es Andrea Castañeda González y voy a hablar sobre el ciclo del agua. Bueno, este es un proceso en el cual el agua circula en las diferentes partes que constituyen la hidrosfera, como en los océanos, en los glaciares y en otros. Mientras el agua pasa por el proceso, cambia su estado entre líquido, sólido y gaseoso. Para explicarlo, se puede empezar por las superficies con mucha cantidad de agua, como lo son los océanos, donde el agua se encuentra en su estado líquido, pero algunas moléculas tienen la suficiente energía para elevarse y pasan al proceso de evaporación en el estado gaseoso. El agua en estado gaseoso se le llama vapor de agua. Entonces, ese vapor se eleva gracias a que se calentó por el sol. Pero conforme se va elevando, su temperatura cambia y se pasa al proceso de condensación, donde ese vapor se convierte en pequeñas gotitas que se condensan alrededor de pequeñas partículas de aire y de polvo. Y así es como se forman las nubes. Después del agua regresa al estado líquido, pero aún no son gotas. Las gotas se forman cuando el agua interactúa entre sí y las micromoléculas se unen alrededor de las moléculas de polvo para formarse. Y también puede ser que su temperatura sea lo suficientemente fría para que en lugar de gotas se formen pequeños cristales de hielo. En este proceso también existe algo llamado transporte. Y esto pasa cuando vemos que las nubes se mueven, pues es el aire. Entonces, con el aire se mueven todas las gotitas de agua y cuando pesen lo suficiente van a caer. Y en ese momento es cuando entran al proceso de precipitación. Durante este proceso puede que se precipiten en el océano y el ciclo ahí se repita nuevamente, o también puede ser que el transporte, o sea, el aire, mueva las nubes a una montaña. Si es que las mueve a una montaña, entonces por la altura y como el aire es muy frío, si las condiciones son las adecuadas y la precipitación, en lugar de volverse líquida como cuando cae en el océano, se hace nieve o hielo y se mantiene en estado sólido. Pero llega el momento en que una parte de esa nieve o la superficie se calienta, entonces se derrite. Y ahí es cuando ocurre el escurrimiento de deshielo. Entonces también puede ser que el transporte no lleve las nubes ni al océano ni a las montañas. Puede que las deje en zonas verdes o en cualquier otro lugar. Si eso pasa, esa agua se precipita, o sea, la lluvia cae y puede caer en el suelo o en la tierra. Entonces, la tierra absorbe la mayor cantidad de agua. Pero cuando observamos un río o un lago, parece que tienen mucha agua, pero no sabemos que debajo de la tierra todavía hay más agua. Y esa agua que está debajo del suelo forma los mantos acuíferos subterráneos. Los lagos se forman cuando el suelo está saturado de agua o las condiciones del lugar como las rocas u otros elementos permiten que el agua se quede estancada ahí. Los ríos se forman por el escurrimiento de deshielo que se mencionó anteriormente. Y así el agua de los ríos o el agua debajo de la tierra termina la mayor parte en los océanos, ya sea por el flujo de corriente o el flujo subterráneo. Entonces así se repite el ciclo del agua. Cuando de su estado líquido se evapora, se solidifica un poco y se precipita. El ciclo se repite según el lugar en el que caiga el agua o también influye mucho la temperatura. En este ciclo también intervenimos nosotros y otros elementos como lo son las plantas, que dependemos mucho, nuestra existencia depende mucho del agua. Las plantas
se mantienen de ella gracias a sus raíces, que absorben el agua que está debajo de la tierra, y esa agua es parte del proceso de fotosíntesis, para que las plantas se mantengan vivas. Después, gran parte de esa agua se transpira a través de las hojas de las plantas y se evapora nuevamente. Y nosotros formamos parte del proceso tan solo porque nuestro cuerpo es aproximadamente 70% agua. Entonces nosotros ingerimos agua y esa agua después la sacamos de nuestro cuerpo a través del aire húmedo exhalado o de otros procesos que nosotros tenemos. Nosotros somos parte de los organismos que requieren agua dulce, como la de los lagos o los ríos. Sin embargo, en el mundo hay muy poca agua dulce en comparación con el agua salada, donde el agua dulce es un 2.5% y la salada un 97.5% del total de agua del planeta. Y de esa pequeña cantidad de agua dulce, la mayor parte se encuentra en los glaciares o en las capas de nieve permanente. Entonces, si esa agua se derrite, traería graves consecuencias para todos los que dependemos de ellas. Y la rapidez con la que pasa el ciclo del agua o en la que el agua permanezca en cierto tiempo en cada proceso depende de las corrientes, por ejemplo, las corrientes del océano, de los mares, o de las temperaturas que hayan en cada momento. Y eso sería todo. Gracias.